Hola amigos, en esta ocasión vamos a solucionar el desafío número 16. Nos pide derivar esta función. Como se dan cuenta, pues aquí tenemos una función racional. Es una función donde tenemos una fracción, ¿no? Para ello pues tenemos una formulita que es esta de aquí. Si tenemos f de x de a sobre b, siendo a y b funciones de x, que sí lo son porque aquí tenemos x y aquí también tenemos x, entonces la derivada de la función x, es decir, la derivada de esto va a ser la a, esta de aquí, esta función derivada, multiplicándose por b menos b derivada, multiplicándose por el numerador sin derivar. Y todo esto dividido para b al cuadrado, sin derivar, simplemente al cuadrado. Ahora vamos a aplicar esto de aquí pues en nuestra función. Entonces nos queda que f' de x, f' pues es la derivada, ¿no? Es la derivada de lo de arriba, ¿no es cierto? De a, que es el numerador. Entonces x cuadrado menos 1, la derivada, multiplicándose por el denominador sin derivar, x más 1 al cuadrado, menos el denominador, que en este caso es b, ¿no es cierto? Sería x más 1 al cuadrado. Este de aquí hay que derivarlo multiplicándose por el numerador sin derivar. Entonces multiplicándose por x cuadrado menos 1. Y todo esto va a estar sobre esto de aquí, que es b al cuadrado. Entonces esto de aquí es x más 1 al cuadrado. Todo esto debe estar al cuadrado, porque todo esto de aquí es b. Entonces esto va al cuadrado. Entonces pues vamos a derivar. Tenemos pues por aquí la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de esto. Entonces aquí la derivada de un número cualquiera es 0. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no es cierto? Bajamos el exponente y lo reducimos en 1. Ya lo bajé y reducido en 1 me queda la 1, ¿no? Y esto queda multiplicado por esto de aquí sin derivar. Entonces por x más 1 al cuadrado. No le hago nada, ¿no? Menos esto de aquí derivado. Bajo este 2 a multiplicar por todo lo que está dentro del paréntesis, x más 1. Y ahora derivo lo que está dentro del paréntesis. La derivada de cualquier número es 0. Y la derivada de x es 1. Así que va multiplicado por 1. Y esto va multiplicado por esto de aquí que está sin derivar. Así que lo anoto tal cual como está. Todo bien, ¿no? Y todo esto está sobre esto de aquí. Tengo x más 1. Y esto está elevado al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces yo puedo por leyes de las potencias multiplicar 2 por 2 que me da 4. Muy bien, ahora continuamos. Tenemos la derivada de f de x que va a ser igual. Ahora tenemos que darnos cuenta mucho en esta parte de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto de aquí es una diferencia de cuadrados. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a más b multiplicado por a menos b. Clase de factoreo, ¿no? Entonces vamos a factorizar esta parte de aquí. Todo lo demás vamos a dejar igual, ¿no? Tenemos 2x multiplicado por x más 1 al cuadrado menos 2 por x más 1 por 1. Este 1 pues ya no lo pongo porque cualquier número multiplicado por 1 da lo mismo, ¿no? Y aquí sí, vamos a cambiarlo por esto de aquí. Entonces me queda x más 1 multiplicado por x menos 1. Listo, se entiende lo que dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos queda x más 1 y esto a la cuarta. Todo bien. Ahora, fíjense que aquí tengo x más 1 al cuadrado. Y aquí tengo dos veces x más 1, que es lo mismo que decir x más 1 al cuadrado. Entonces yo puedo sacar factor común este x más 1 al cuadrado. Vamos a hacerlo. Nos queda f' de x va a ser igual. Sacando factor común esto nos queda x más 1 al cuadrado multiplicándose. ¿Por quién tengo que multiplicar este número? ¿Por quién tengo que multiplicar esta expresión para que nos dé esto de aquí? Por 2x. Menos
Ahora, ¿por quién tengo que multiplicar esto para que nos dé esto de acá? Pues por 2 y por x menos 1. Ya he sacado factor común, ¿no? Y esto está sobre x más 1 a la cuarta. Todo bien, ¿no? Ahora pues ya puedo simplificar esto de aquí con esto de acá. Y me queda en el denominador pues x más 1 al cuadrado. Entonces nos queda x más 1 al cuadrado. Porque ya simplifiqué, ¿no es cierto? Un cuadrado con un cuadrado de acá abajo y me queda al cuadrado acá abajo. Ahora, ¿qué nos queda acá arriba en el numerador? Nos queda este 2x y menos 2 por x es menos 2x. Y menos 2 por 1 negativo pues es más 2. Entonces aquí yo tranquilamente puedo simplificar estos dos de aquí y me queda simplemente este 2. Vamos a borrarlo y vamos a dejar este 2 aquí. Entonces nos queda esto de aquí simplemente como 2. Y esta es la solución. La derivada de todo esto pues ha sabido ser, ¿cierto? F' de x va a ser igual a 2 sobre x más 1 al cuadrado. Esta es la solución. Déjanos saber en los comentarios si llegaste a esta solución o tal vez llegaste a otra solución, pero que factorando pues te queda la misma solución que tengo aquí. Si te gustó el video no olvides de suscribirte para que no te pierdas del próximo desafío y seguir aprendiendo matemática. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.